Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Esta vez estamos en el epígrafe 5 del documento número 2, la naturaleza de Dios, de la primera parte, el universo central y los superuniversos. Al igual que hemos hecho con estos epígrafes anteriores, el epígrafe 4, la misericordia divina, y el epígrafe 3, la justicia y la rectitud, en este epígrafe 5, el amor de Dios, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo de armonización para poder trasladar el contenido y significado profundo del mensaje de Urantia a esta versión avanzada de la información espiritual que los estudiantes actuales hemos recibido de los textos espirituales modernos, pero salvados esos obstáculos de comprensión propios de la misma evolución de la humanidad, pues no tendremos dificultad en enriquecernos con datos muy interesantes que nos da esta canalización, estas revelaciones directamente sobre la naturaleza y atributos del Padre Universal. Pensad que el mismo Jesús ha tenido que armonizar en un curso de milagros, hace muchas referencias a la Biblia, lo que él mismo dijo estando aquí como un personaje más, Jesús de Nazaret, entre nosotros hace 2000 años. Entonces, bueno, pues este ejercicio de armonización de la información espiritual entregada en la década de los 30, pues la podemos hacer perfectamente, sin ningún problema. Es lo que hemos venido haciendo en estas dos sesiones pasadas, en general en todo el libro de Urantia, y es lo que vamos a seguir haciendo hoy. Por lo tanto, sin más dilación, empezamos con este epígrafe 5, el amor de Dios, en la página 38 del libro regular. No sé si nos dará tiempo a terminarla, dado que es un epígrafe extenso. Esto solo lo sabremos cuando acabemos, y por ello, pues vamos a ser raudos y a empezar ya. Dice así: ya sabemos que estamos leyendo también algunos conceptos humanos, tienen más de conceptos humanos, más de 1000 conceptos humanos el libro de Urantia, que declaradamente dice que lo rescata de todo momento en la historia, que contienen plena verdad. Lo que pasa que a veces también estos conceptos humanos, la misma literatura en la que se expresan, ese estilo y esa forma, es tan arcaica que son susceptibles de mucha más armonización. Esto lo vamos a ver aquí también en este epígrafe del amor de Dios, y pondremos especial atención a ello. Dice así: Dios es amor. Por lo tanto, su actitud personal única hacia los asuntos del universo de universos, de todo el escenario del sueño, es siempre una reacción de afecto divino, su actitud personal única. El Padre nos ama lo suficiente para otorgarnos como para otorgarnos su vida. El Padre nos ama tanto como para otorgarnos su vida. Ha compartido su vida con nosotros. Ha compartido todo lo que su vida, su naturaleza y sus atributos son desde el momento de nuestra creación y para siempre, tal como somos recién creados, esos hijos con mayúscula. ¿Por qué el libro de Urantia, que hace referencia a los hijos de Dios
y a nosotros como criaturas finitas, evolutivas del tiempo y del espacio. Sin embargo, establece esta frase: el Padre nos ama lo suficiente como para otorgarnos su vida. Aquí el libro de Urantia ya está anticipando el carácter avanzado de estas revelaciones modernas a partir de 1960. Ya está avanzando que nosotros somos el soñador, aunque lo hace insinuándolo indirectamente, porque no lo podía decir claramente en aquel momento en el que no se estaba trasladando la información espiritual sobre la base del no dualismo. En aquel momento se trasladaba que esto es real, que es una creación de Dios, que el universo físico es cierto. No se habla del sueño en el libro de Urantia, y sin embargo dice: el Padre nos ama lo suficiente para otorgarnos su vida, refiriéndose a nosotros. Esto ya es una insinuación de que poco a poco vamos teniendo ya suficiente evolución espiritual como para irnos avanzando la información de forma tal cual es, a la que nosotros podamos alcanzar a comprender. Dice, concepto humano: hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esto armonizado es: hace salir su sol sobre los que se creen malos y los que se creen buenos. Sabe que estamos en la creencia en el mal. Lo que pasa es que en aquel momento la información no es tan avanzada, tanto como para establecer que hay una creencia en el mal, sino que está explicándonos en nuestro nivel de los supuestos. Y hace llover sobre los que se creen justos y los que se creen injustos. Esa es la armonización de este concepto humano que es previo al libro de Urantia, claro. El significado es: Dios te ama por ser, con independencia de lo que tú hagas. Por eso es un concepto verdadero este rescatado. Hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Es decir, no distingue con independencia de lo que tú realices aquí. Incluso el libro de Urantia, explicándolo de una forma menos evolucionada de lo que nos lo explican los textos actuales, pero también nos dice: al final, el que tú puedas alcanzar, recordar quién eres y retornar al Padre depende de ti. No obstante, Dios te ama igualmente. Sigue diciendo: es erróneo pensar de Dios que sea engatusado a amar a sus hijos a amar a sus hijos con minúsculas, por los sacrificios de sus hijos con mayúsculas. Es decir, aquí el libro de Urantia ya está echando por tierra toda la interpretación cristiana de la pasión y muerte de Jesús, tal y como la pasión y muerte de Jesús fue recogida por esa tradición como un sacrificio que realizaba el Padre de su único hijo para redimir el pecado original de los demás. El Hijo de Dios con mayúsculas se ofrecía en sacrificio al Padre para que el Padre perdonase a el resto de hijos menos evolucionados que éramos nosotros, de hijos descarriados. Entonces ya ahí, en 1930, ya la revelación dice: mirad, no tiene ningún sentido esta interpretación del sacrificio. En eso también insiste, por supuesto, los textos revelatorios actuales, entre ellos Un curso de milagros, solo que Un curso de milagros tiene, y el resto de revelaciones de a partir de 1960, tienen ese otro componente adicional que es la cuestión de la no dualidad. Es erróneo pensar de Dios que pueda ser engatusado a amar a sus hijos a amar a sus hijos con minúsculas, a nosotros, por los sacrificios de sus hijos con mayúsculas, tal como se considera Jesús, correctamente además, pues no en vano es un no soñador descendente en misión de ayuda.
o la intercesión de sus criaturas subordinadas. Abre concepto, porque el Padre mismo os ama directamente, sin intermediarios, sin sacrificios, sin intercesiones de nadie de por medio. Os ama directamente. En respuesta a este afecto paterno, Dios envía a los maravillosos ajustadores para que habiten la mente de los hombres. Bien, esos ajustadores del pensamiento a los que ya nos hemos referido muchas veces en el libro Durantia, que es Dios mismo en nuestra mente. Hemos dicho muchas veces que en un curso de milagros, por ejemplo, esto se simplifica diciendo el Espíritu Santo, la voz de Dios, el guía. En el libro Durantia vemos que esa voz de Dios tiene muchas manifestaciones, el Espíritu Santo es una específica, luego está el Espíritu de la verdad, están los espíritus ayudantes de la mente, está el principal, que es el ajustador del pensamiento. Y este ajustador del pensamiento, ya a estas alturas podemos empezar a relacionarlo con el Cristo en nosotros. Sería nuestra esencia natural, el Espíritu, proveniente directamente del Padre para recordarnos quiénes somos, ¿de acuerdo? Ya podemos ir relacionándolo con ello y a ir diferenciando entre esos niveles de ayuda. El nivel de recordar quién eres, que podría corresponderse con el ajustador del pensamiento en tu mente, el nivel de que si no recuerdas quién eres, se coloca una ayuda en tu mente, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, los espíritus ayudantes de la mente, y luego ya el tercer nivel, que es que aparezcan entre nosotros, si no logramos escuchar a esas ayudas en nuestra mente, manifestadas a través de una emoción elevada espiritual, esa paz y dicha estable, profunda y duradera. Si eso tampoco ocurre, pues ya aparecen los hijos descendentes en misión de ayuda en nuestra experiencia con personajes, Jesús de Nazaret, con mensajes, canalizaciones, libros, etc. Bien, el ajustador del pensamiento podemos ya identificarlo de una forma más precisa con nuestra auténtica naturaleza real, que el Padre, pese a nuestros esfuerzos por cubrirla con creencias ficticias e irreales, como el sistema de pensamiento de los opuestos egoico, pese a eso, el Padre específicamente nos coloca un fragmento suyo directo en nuestra mente que nos hace recordar quiénes somos en esencia, el Cristo en nosotros. En respuesta a este afecto paterno, repetimos, Dios envía a los maravillosos ajustadores para que habiten la mente de los hombres. El amor de Dios es universal. Abre. Todo el que quiera puede acercarse. Cierra. Él querría, abre, que todos los hombres se salvaran al llegar a la posesión del conocimiento de la verdad. Fíjate, en esto está coincidiendo hasta literalmente con un curso de milagros. Él querría que todos los hombres se salvaran al llegar a la posesión del conocimiento, último paso del despertar general posterior a la corrección completa de la percepción propia del sueño. Es decir, dice, este concepto de la verdad dice, y dice muy bien, además, dice fenomenalmente bien, sin necesidad de armonización. Abre, no desea que ninguno de sus hijos perezca. Cierra. Este ya es un poco más como que, claro, en el concepto actual que tenemos de Dios en el entorno temporal de la sexta revelación de época en nuestro planeta, pues claro que no desea que ninguno perezca, evidentemente, claro, es que esto es un concepto rescatado antiguo de la historia, de hace cientos o miles de años, ¿no? Bien. Los creadores, refiriéndose a
la Trinidad existencial paradisíaca, esas tres manifestaciones del Padre, Padre universal, Hijo eterno, Espíritu infinito, el yo soy finalmente, el Padre, primera fuente y centro. Los creadores son los primeros que intentan salvar al hombre de los desastrosos resultados de su tonta transgresión de las leyes divinas. Frase que se armonizaría de la siguiente forma. Los creadores tienen como principal objetivo el que las fabricaciones de sus hijos soñadores y reales, por tanto, puedan convalidarse como hijos de pleno derecho y de esa forma contribuir a que los soñadores salgan de esa involución espiritual y despierten y recuerden de nuevo quiénes son. Es decir, son los primeros que intentan salvar al hombre de los desastrosos resultados de su tonta transgresión de las leyes divinas. Es que el objetivo principal de Dios, como en la parábola del hijo pródigo, es que su tesoro es su hijo. Es decir, no hay otro motivo más importante para Dios que el que sus creaciones gocen de él tal como él desea que eso ocurra, que es como las creó. El amor de Dios es, por naturaleza, un afecto paternal. Es que esta es la mejor forma en la que nosotros actualmente podemos comprender el amor de Dios. Porque como no tenemos más referencias que estas bonitas ideas que nos cuentan las revelaciones de lo que es el amor divino, pues lo más cercano que podemos tener es siempre que hayamos tenido un padre amoroso, el padre típico, el buen padre de familia amoroso, bueno, pues sería el afecto de un padre amoroso. El amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal. Por consiguiente, aquí viene un concepto humano duro. Por consiguiente, a veces nos disciplina por nuestro propio bien para que podamos ser partícipes de su santidad. Cierra. Esto de nos disciplina por su propio bien, pues claro, a un estudiante de espiritualidad profunda actual, pues le rechina, no, lo siguiente. Claro, es un concepto histórico. ¿Qué tiene de verdad? Pues lo que tiene de verdad es la siguiente armonización. Por consiguiente, el Padre, respetando el libre albedrío del Hijo, permite todo lo que el Hijo desee experimentar, dado que, en caso contrario, rebajaría la dignidad del Hijo creado a su propia semejanza. Entonces, lógicamente, alguien creado con tal dignidad, no le puedes corregir, sino que él mismo, que tiene esa dignidad, logre darse cuenta de cuál puede ser su posible error. En este caso, además, es que desde que aparece el no dualismo y el concepto del sueño, lo último que decide el hijo soñador antes de dormir es producto de una idea inocente que cuando se formulaba hacía reír. Y es ya soñando cuando se produce la involución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a lo largo de la historia teníamos el concepto de que los desastres naturales y las desgracias y tal, pues venían por algo que luego también nos lo siguen diciendo, por haber pensado que nuestra libertad podía elegirse por nosotros en contra de nuestra propia naturaleza divina. Y claro, nos salían las cosas mal. Ese salirnos las cosas mal es lo que antes, con la mentalidad, con el estado mental, con la evolución espiritual histórica, pues se entendía como que
a veces nos disciplina por nuestro propio bien. La armonización, lógicamente, hoy en día, en el momento actual de la información espiritual que recibimos, es que permite el libre albedrío del Hijo, incluso hasta el punto de que soñando viva sus propias aventuras y descubra que son sus propios errores y que él mismo los puede enmendar. Nada más. Bien. Incluso durante vuestras pruebas más duras, recordad que, abre concepto, en todas nuestras aflicciones, Él se aflige con nosotros. Bueno, esto armonizado, pues sería un paso por la parábola del hijo pródigo. El padre, si es que puede hablarse de que el padre pueda estar mejor, porque el padre siempre está como es, porque es inmutable, es infinito, es absoluto, es eterno, si hay un atisbo de que podamos decir que el padre pueda estar mejor, es con su hijo en casa, lógicamente. Es decir, es con todos sus hijos plenamente conscientes de su naturaleza y no en ilusiones irreales que al final pues llevan a experiencias pues tal como vemos aquí. Dios es divinamente generoso con los pecadores, armonizado. Dios es divinamente generoso con todos los que creen en el mal, debido a esa involución mental. Igual que con los que no creen, igual que con toda criatura viviente. Dios es divinamente generoso de forma ilimitada, universal e infinita. Cuando los rebeldes retornan a la rectitud, se los recibe misericordiosamente. Abre concepto porque nuestro Dios perdonará abundantemente. Armonización. Incluso cuando dentro del sueño a un hijo fragmentario, soñador instanciado, le posee la creencia en el mal de forma completa, él realiza una extensión de su amor y a lo que es irreal, que es ese hijo fragmentario, resultante de una fabricación del soñador en su ilusión. Incluso a esas criaturas potenciales les da todas las ayudas y todas las posibilidades de elegir poder convertirse en reales. Es lo que decíamos en la pasada sesión, que algún otro hijo podría decir, pero padre, si no son reales, como el hermano del hijo pródigo decía, pero padre, vamos a ver, que yo estoy aquí, que yo no me he ido, que yo me he quedado, no he dilapidado tu fortuna y sin embargo, pues, se me cae el libro. Sin embargo, pues estás desgastando tu bondad, tu generosidad y tu energía con alguien que no ha querido nada. Bueno, pues sí, porque para mí, siempre que quepa la última posibilidad de que incluso dentro de un sueño las creaciones irreales de mis soñadores puedan darse cuenta de que pueden ser reales y gozar de mí en mi paradigma de amor infinito, pues lo intentaré infinitamente, ¿no? Bueno, pues ese es el sentido, ¿eh? Cuando los rebeldes retornan a la rectitud, se los recibe misericordiosamente. Este es el sentido que comentábamos en la pasada sesión de incluso a lo irreal fabricado por mi hijo soñador en su sueño, le daré la oportunidad de convalidarse como real, como si mi hijo lo hubiese creado en este entorno divino sin soñar. Y formarán parte de la filiación igualmente. Misericordiosamente es la extensión del amor
que nadie podría imaginar. Abre otra vez. Yo soy aquel que borra vuestras transgresiones por mi propio bien y no recordaré vuestros pecados. Esto es un concepto también de los primitivos. Armonización. Yo soy la prueba de que nada de lo que os está ocurriendo en ese sueño es real. Yo soy el que borra vuestras transgresiones. Las borra porque no han existido nunca. No os preocupéis de lo que esté sucediendo ahí. No hay culpa, no hay pecado. No podéis creer en el mal porque no hay mal. Sencillamente tenéis que daros cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Dicho arcaicamente, yo soy aquel que borra vuestras transgresiones por mi propio bien. ¿Por qué por su propio bien? Pues porque si cabe que Dios esté mejor, es con su Hijo despierto gozando de él. Lógicamente, esto también es una afirmación de un curso de milagros. Y no recordaré vuestros pecados. Armonización. Vuestros pecados no existen. Nunca han existido. Es producto de una demencia basada en la creencia en el mal, irreal e ilusoria. Abre otra vez. He aquí el gran amor que el Padre nos dona para que se nos llame hijos de Dios. Este casi no hay que armonizarlo, este es perfectamente actual. Sí, hay una armonización elevada. He aquí el gran amor que el Padre nos dona. He aquí lo que es, lo que Él es y lo que vosotros sois. He aquí el gran amor. La donación se refiere a hacer partícipe a la creación de su naturaleza. El amor es el modus en que Dios se desenvuelve y cómo hace las cosas. No es susceptible de donación. Sí es esa la armonización. Bueno, después de todo, la mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarle es el don del Padre que mora en ti. Esto es cierto, la mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para nosotros amarle es el recuerdo de nuestra naturaleza real, el ajustador del pensamiento, el Cristo en nosotros, esa conexión que quisimos borrar de recuerdo de lo que somos, esa ruptura que quisimos realizar de nuestra naturaleza, pero que no pudo ser porque el Padre no quiso que fuese. Y esa es la situación que hace el Padre del ajustador del pensamiento en toda criatura que tenga suficiente capacidad intelectual, aun en la irrealidad del sueño del Hijo, para discernir espiritualmente. La mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarle es el don del Padre que mora en ti, es el Cristo en ti, que en Urantia, esto ya lo podemos, hemos dicho que lo podemos ya identificar, que en Urantia le llama el ajustador. El ajustador que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os volváis eternamente uno. Es el Espíritu, que no puede rebajarse a el funcionamiento operativo de la mente del Hijo en estos niveles de demencia. Esto es lo que nos dice un curso de milagros y esto es lo que es el Cristo en ti, que espera pacientemente, el ajustador que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os volváis eternamente uno, que reconozcas quién eres y lo asumas. Técnicamente,
el libro de Urantia luego nos dice que hay una reunión real en cuanto que el hijo fragmentario toma una decisión comprometida e irreversible de hacer la voluntad de Dios. Elección, libre albedrío. Aunque no puedes encontrar a Dios mediante la búsqueda pues científica, filosófica, en fin, como lo busca el mundo. Aunque no puedes encontrar a Dios mediante la búsqueda, si te sometes a la dirección del espíritu residente, si te alineas con tu naturaleza real, con tu propio espíritu, con el Cristo en ti, serás guiado infaliblemente, paso a paso, vida tras vida, universo tras universo y edad tras edad, hasta encontrarte finalmente en la presencia de la personalidad del Padre Universal del Paraíso. Aquí en Urantia está describiendo la evolución como se vive desde dentro del sueño. Desde dentro del sueño se vive paso a paso, vida tras vida, en un viaje al centro del portal dimensional a la realidad total, universo tras universo, edad tras edad, hasta encontrarte finalmente en la presencia de esa manifestación personal del Padre en el portal dimensional de unión, en el puente que espera cual padre del hijo pródigo con los brazos abiertos a ver si aparece para recibirle en su seno. Cuán irrazonable es que no adoréis a Dios, porque las limitaciones de la naturaleza humana y los impedimentos de vuestra creación material no os permiten verle. Cuán irrazonable es que, pese al diseño de percepción sofisticadísimo y extremo que habéis realizado con los sentidos físicos, cuán irrazonable es que pese a ese diseño no os deis cuenta del amor que podríais corresponder a quien os ama infinitamente. Esa es la armonización. Entre vosotros y Dios hay una gran distancia, entre paréntesis, espacio físico, desde dentro del sueño es así, que debe ser atravesada. Desde fuera del sueño, lo único que tiene que hacer el hijo es darse cuenta de que puede salir de su pesadilla y despertar. Entre vosotros y Dios hay una gran distancia, espacio físico, que debe ser atravesada. Y lo vamos a vivir así, además. Porque nosotros nos quedemos dentro del sueño. Lo vamos a vivir así. Aunque realmente es un cambio de estado mental, lo vamos a vivir así. Y mientras realicemos el cambio de estado mental, que es la clave, irá desarrollándose el viaje. Porque seguimos en el sueño por niveles hasta que salgamos completamente. También hay una enorme diferencia espiritual que salvar, guiño del libro de Urantia al no dualismo. Dice también, hay un gran viaje que os separa físicamente, dice, también hay una gran diferencia espiritual. Es al contrario. Hay una enorme diferencia espiritual que salvar, que por tanto y debido al diseño que has efectuado como consecuencia de tu involución mental, lo vas a vivir como un viaje. Os dais cuenta del cambio de perspectiva entre el libro de Urantia y los textos del no dualismo como un curso de milagros. Dice, también hay una enorme diferencia espiritual que salvar. Nos tenemos que hacer divinos. Pero a pesar de todo lo que física y espiritualmente os separa, ese de nos tenemos que hacer divinos es dicho desde aquí. Por supuesto, lo único que tenemos que hacer, dicho desde allí, es recordar quiénes somos.
reunificarnos con el Cristo en nosotros, con ese ajustador del pensamiento. También hay una enorme diferencia espiritual que salvar, pero a pesar de todo lo que física y espiritualmente os separa de la presencia personal y paradisíaca de Dios, deteneos y ponderad el hecho solemne de que Dios vive dentro de vosotros, Cristo en nosotros, el ajustador, que Él, a su manera, otro guiño al no dualismo, ya ha salvado tal diferencia espacial y mental con vosotros. Guiño al no dualismo. Ha enviado de sí mismo su espíritu para que viva en vosotros y bregue con vosotros en pos de vuestra carrera universal eterna. Espíritu que, armonizando con un curso de milagros, espera a que la mente vuelva a tener su operatividad creativa en realidad, porque el espíritu no puede avenirse a esta pérdida de poder y está ahí, latente, en espera, el Cristo en nosotros, nuestra naturaleza real. Nada ha cambiado, es que nos desidentifiquemos de la irrealidad, sencillamente. Todo esto sigue siendo parabólico, igual que las parábolas de Jesús, solo que parábolas mucho más sofisticadas. Dice el revelador en primera persona: me parece fácil y agradable adorar a quien es tan grande y al mismo tiempo tan afectuosamente dedicado al ministerio de elevar a sus criaturas humildes. Fijaos que este revelador es un consejero divino. Un consejero divino llamado por Urantia así. No os enredéis con la terminología, porque Urantia lo único que hace es poner los nombres que mejor nosotros podamos comprender. No os enredéis con la terminología, que este ser revelador no se le llama consejero divino arriba, allí. O sea, no os enredéis con la terminología, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo una entidad de una orden de seres, tal como describe Urantia, elevadísima, es decir, elevadísima, vete tú a saber lo que será, pero para nosotros elevadísima, explica tiernamente su mensaje, su contenido revelado a criaturas, ahora nos podemos dar cuenta, inmaduras. Y lo que dice es un contenido amoroso, puro, pero nosotros ya incluso podemos darnos cuenta de que es para estados mentales menos evolucionados que los que tenemos los estudiantes de espiritualidad ahora, algo más inmaduros, por la forma de describirlo. Dice el revelador a los de 1930, me parece fácil y agradable adorar a quien es tan grande y al mismo tiempo tan afectuosamente dedicado al ministerio de elevar a sus criaturas humildes. Es que es tierno ver cómo desde allí la verdad viene expresada de la forma que mejor la va a comprender la criatura. Nos lo dicen también algunos canalizadores de los textos modernos, como Set, como Ramta, que tienen que adecuarse primero al entorno concreto específico al que viajan a entregar su enseñanza y a la estructura psicológica de los que lo van a recibir. Me parece fácil y agradable adorar a quien es tan grande y al mismo tiempo tan afectuosamente dedicado al ministerio de elevar a sus criaturas humildes. Amo naturalmente a quien es tan poderoso en la creación
y en su control, y sin embargo tan perfecto en la bondad y tan fiel en la amante benevolencia que constantemente nos envuelve. Pienso, dice el consejero divino, que amaría a Dios del mismo modo si no fuera tan grande y poderoso, puesto que es tan bueno y misericordioso. Hay un contenido profundo en todo esto, con esta tierna forma de explicarlo, que ahora nos puede parecer incluso un poco pueril a los estudiantes de espiritualidad profunda, pero hay un contenido profundo de esto, que es que Dios ante todo es amor. Dios es muchas cosas. Nos están revelando sus aspectos personales, aquellos por los cuales podemos conocerle. Nos dicen que es un padre, pero Dios es infinitamente más. Dios es toda la realidad, de la cual en este estado en el que estamos no conocemos nada. Entonces, ahí está el contenido profundo del mensaje. Dios es inmenso, indescriptible, inabarcable, infinito. Pero aunque no lo fuese, merecería nuestro amor debido al amor que Él profesa por nosotros. Pienso que amaría a Dios del mismo modo si no fuera tan grande y poderoso, puesto que es tan bueno y misericordioso. De hecho, se expresa en términos de sistema de pensamiento de los opuestos. Dios es bueno, pasando por encima de los opuestos. Dios es lo que es. Explicándolo a gente que está totalmente inmersa en los opuestos, pues tienes que decirle que es bueno, no vas a decirle que es malo. Claro, pero esto es lo tierno de que nosotros, que estamos ahora intentando desterrar la creencia del mal en nuestras mentes, podamos ya ver la diferencia del mensaje que recibimos ahora. No hay mal al mensaje que recibían hace, pues, apenas, 90 años, 100 años. Dios es el bien. Claro que es el bien, pero mucho más que el bien. Dios es. El bien es una polaridad que nos hemos inventado. Pienso que amaría a Dios del mismo modo si no fuera tan grande y poderoso, puesto que es tan bueno y misericordioso. Todos nosotros amamos al Padre, habla de los de su categoría. Todos nosotros amamos al Padre más por su naturaleza amorosa que en reconocimiento de sus asombrosos atributos: infinidad, absolutez, eternidad, por decirlo resumidamente. Cuando observo a los hijos creadores paradisíacos, hijos descendentes en misión de ayuda, hermanos nuestros que se ocupan de áreas del gran escenario, pues por ejemplo, de los universos locales, hijo creador paradisíaco que organiza el plan de Dios para la salvación en un área que le ha llamado Urantia, para que nos aclaremos, como un universo local. Es uno de los escenarios del sueño, de los 700.000 que hay. Cuando observo a los hijos creadores, por cierto, ya hemos dicho muchas veces, nuestro hijo creador es el que conocimos como nuestro Jesús de Nazaret, es el autor de un curso de milagros. Cuando observo a los hijos creadores y sus administradores subordinados luchando tan valientemente, expresión susceptible de armonización, con las múltiples dificultades del tiempo inherentes a la evolución de los universos del espacio, esta frase, con las múltiples dificultades del tiempo inherentes a la evolución de los universos del espacio, es que la labor que realiza un hijo descendente es encomiable, porque se tiene que meter en el sueño, expresión jocosa, hasta la cocina, tiene que meterse en el sueño.
y tiene que convivir con ese diseño opuesto a su naturaleza que han realizado otros hermanos. Lo hace gustosísimo. Es de naturaleza divina, lógicamente, pero es, bueno, para nosotros que estamos ahora mismo en estos aprendizajes, pues es loable, ¿no? Es loable en presentarse voluntario a meterse dentro de un sueño para salvar a un hermano, ¿no? Un mensaje un poco también de susceptible de armonización, pero me ha salido así. Luchando tan valientemente, cuando observo a los hijos creadores y sus administradores subordinados luchando tan valientemente con las múltiples dificultades del tiempo inherentes a la evolución de los universos del espacio, bueno, de hecho es que se vienen aquí con nosotros y se les crucifica. Es que tiene cierta razón, ¿eh? Bueno, luchando tan valientemente es una expresión susceptible de armonización, pero es que lo hacen y vienen hasta nosotros. Tercer nivel de ayuda, dado que rechazamos escuchar al Espíritu Santo y, por supuesto, al ajustador del pensamiento, al Cristo nosotros ya ni nada. Bien. Descubro que abrigo por esos gobernantes menores. Por eso digo que la entidad de este consejero divino es elevada, porque él habla de gobernantes menores. Claro, los universos locales finalmente es, en ese concepto de Dios el séptuple, es como el extremo, los niveles más profundos del sueño. Hasta allí vienen nuestros hermanos a ayudarnos, hasta la cocina del sueño, hasta estar con nosotros. Descubro que abrigo por esos gobernantes menores de los universos un afecto grande y profundo. Dice el revelador, como qué maravilla de actuación divina perfecta de los no soñadores dentro del sueño. Después de todo, pienso que todos nosotros dice, incluso vosotros, incluso los mortales de los dominios locales, incluso los hijos fragmentarios del soñador, amamos al Padre universal y a todos los demás seres, divinos o humanos, porque discernimos, llegamos a la conclusión, de que estas personalidades nos aman sinceramente. Es el amor correspondido, es una característica del amor divino. La experiencia de amar es, en buena parte, una respuesta directa a la experiencia de ser amado. Sabiendo que Dios me ama, debo seguir amándole por sobre todas las cosas, aunque Él se despojara de todos sus atributos de supremacía, ultimidad y absolutez. Esto armonizado sería de la siguiente manera. Una vez que descubra quién soy, sabré de quién procedo, sabré lo que me ama y descubriré la correspondencia de mi amor por él. Aquí dice, debo seguir amándole. Bueno, esto ya lo hemos explicado, susceptible de armonización. No es debo, sino que naturalmente, en cuanto me reconozca, sabré y descubriré lo que amo a mi Creador, por encima de todo. El amor del Padre está con nosotros ahora y a través del círculo sin fin de las edades eternas. Es decir, por mucho que soñemos, por muy profundo que lleguemos, por mucho que dure el tiempo del sueño en el cono del tiempo del sueño, para nosotros como una losa inconmensurable, el amor de Dios es una constante. Al ponderar sobre la naturaleza amante de Dios, solo hay una reacción razonable y natural de la personalidad: amar cada vez más
a vuestro Hacedor, otorgar a Dios un afecto análogo al de un niño para con su padre terrenal. Es un buen símil. Es una buena técnica considerar el origen de la realidad total como un padre, porque para nosotros es lo que mejor puede evocar, y de hecho lo hizo Jesús. Y Jesús lo que hizo es el mejor ejemplo que tenemos de cómo aquí podemos aplicar todas estas enseñanzas, salvando las matizaciones posteriores, lógicamente más avanzadas, de un curso de milagros. Porque como un padre, un verdadero padre, un padre sincero, ama a sus hijos, así ama el Padre universal y por siempre procura el bienestar de sus hijos e hijas creados. Ahora, bueno, pues sabemos que ama más, ahora sabemos que ama a cada una de sus potenciales criaturas, las ficticias actuales, nosotros mismos, el soñador instanciado en sus personajes, a cada uno como si fuese su único hijo. Es decir, normal, es el amor infinito. Y seguramente será mucho más, pero nosotros por ahora vamos alcanzando conceptos cada vez más elevados de la naturaleza y atributos de Dios. Pero el amor de Dios es un afecto paterno, inteligente y previsor. El amor divino funciona en asociación unificada con la divina sabiduría y con todas las otras características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Celestial. Armonización. Dios nos ama infinitamente, pero no pretendamos que Dios sea lo que no es. Por mucho que nos ame infinitamente, si nosotros decidimos soñar con la irrealidad, pues tenemos las consecuencias de separarnos de la realidad. Principio de responsabilidad que no debemos dejar de asumir en ningún momento. Esta es la armonización. En el cuento para niños que nos parece a veces el libro de Urantia, debido a que va destinado a personas en una época de menor madurez espiritual, pues lo leemos así. El amor divino funciona en asociación unificada con la divina sabiduría y con todas las otras características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Universal. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Quiere decirnos, Dios es amor, pero es un amor que no conoces tú. Tu amor de aquí del mundo no es eso. Dios es lo máximo del amor a lo que puedas alcanzar, pero el máximo del amor al que tú puedes alcanzar no es Dios, Dios es mucho más. Es a lo que se quiere referir. La mayor manifestación del amor divino para con los seres mortales es la dádiva, el regalo de los ajustadores del pensamiento, un fragmento suyo propio en nuestra mente, que somos nosotros mismos, es nuestra naturaleza, es el Cristo, es nuestro ser, ahí siempre presente, esperando a que abandonemos la locura para identificarnos de nuevo con Él. Esto desde allí es, hijo, no te vas a olvidar de quién eres, por mucho que lo intentes, porque no es mi voluntad. La mayor manifestación del amor divino para con los seres mortales es la dádiva de los ajustadores del pensamiento, pero vuestra mayor revelación del amor del Padre, la mejor información que tenemos de cómo es el Padre, se ve en la vida de otorgamiento de su hijo Micael, que vivió en la tierra el ideal de la vida espiritual. Jesús de Nazaret, la vida de Jesús. Y además matizada después por un curso de milagros. Por favor, si es que lo tenemos todo. La combinación de la vida de Jesús del libro de Urantia y un curso de milagros bien armonizada, para mí es impresionante. Es el ajustador residente, el ajustador del pensamiento, quien individualiza el amor de Dios para cada alma humana. Armonización. Es el Cristo en ti el que te hace comprender que para ti, para cada uno de nosotros, Dios, somos su único hijo. Ese es el nivel de amor
infinito máximo concepto que podemos alcanzar ahora, pero que siempre es mucho más. A veces, dice el revelador, en otro reconocimiento tierno, a veces casi me angustia verme obligado a describir el afecto divino del Padre Celestial por sus hijos universales, hijos con minúsculas, nosotros, mediante el empleo del símbolo verbal humano amor. De angustia, claro, ¿cómo no le va a angustiar si es que nuestro amor no tiene nada que ver con el amor divino? Nuestro amor es condicionado, exigente, posesivo y excluyente. El amor de Dios no tiene nada de eso. Este término, el término humano amor, si bien connota el concepto más elevado de las relaciones mortales de respeto y devoción del hombre, que lo hace, frecuentemente define tantas relaciones humanas completamente innobles e inmerecedoras de ser expresadas por una palabra que se usa también para indicar el afecto incomparable del Dios viviente por sus criaturas universales. Claro, es que estamos hablando del amor del Padre con una palabra que utilizáis para describir unas relaciones que no son de vuestra naturaleza en absoluto, ni de la de Dios. Por eso necesitamos de siempre calificar el amor del Padre como amor divino, amor infinito, etcétera, para separarlo de nuestro propio concepto del amor. Lo explica tiernamente, pero tiene toda la razón. Qué pena que yo no pueda hacer uso de un término excelso y exclusivo que transmita a la mente del hombre la verdadera naturaleza y el significado exquisitamente bello del afecto divino del Padre del Paraíso. Cuando el hombre pierde de vista el amor de un Dios personal, de un Padre, el reino de Dios se convierte meramente en el reino del bien y entramos en el panteísmo, la energía cósmica, el universo, la fuerza universal. No. Para nosotros es un ser personal, porque tiene manifestaciones personales exclusivamente destinadas a que podamos atisbarle cada vez más las criaturas dotadas de personalidad. Es un ser personal. Muchas más cosas, pero para nosotros es un ser personal. Si no, el reino de Dios se convierte meramente en el reino del bien, y sí, bueno, pues está muy bien, pero no es lo mismo. Pese a la unidad infinita de la naturaleza divina, el amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. Esta frase es muy interesante, es la última frase del epígrafe. Pese a la unidad infinita de la naturaleza divina, hoy diríamos, pese a la unidad de Dios y su filiación, que como es una, pues ya está, pues no hace falta más. El amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. Relaciones individuales con sus criaturas personalizadas, eternizadas, individualizadas. Esto es lo que indica, atisba en nosotros esa indicación. Para Dios, incluso la última criatura del nivel más bajo del sueño, en el momento más demente de la experiencia del soñador, por lo tanto completamente irreal, es tratada como su único hijo, a pesar de la unidad con toda la filiación. Y aquí terminamos este epígrafe 5, el amor de Dios. Dejamos la siguiente sesión para el epígrafe 6, de la bondad de Dios. Seguiremos armonizando.
es un buen ejercicio, lo hace Jesús en un curso de milagros con sus propias afirmaciones reflejadas en la Biblia de cuando estuvo entre nosotros hace 2000 años, no hay ningún problema, es sencillamente comprender el significado profundo independientemente del momento al cual vaya dirigido y los receptores de esa información según su estado mental. Y sin más, pues aquí lo dejamos. Prospector.